presupuestales. En este sentido, consideramos indispensable comenzar expresando desde nuestra perspectiva las definiciones presupuestales actúan como variable pedagógica, en tanto inciden en las condiciones de vida de niñas, niños y jóvenes, que condicionan su acceso a los derechos indispensables, su apropiación del espacio público, la participación en propuestas culturales, en actividades deportivas, de juego, recreación y convivencia armónica, y también condicionan el ejercicio del derecho a la educación, materia específica de nuestra profesión. Respecto a la situación de la niñez, es necesario señalar que del informe presentado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística, arroja que el 30% de las niñas y niños en edad escolar viven bajo la línea de pobreza y que el indicador más bajo sobre pobreza está ubicado en la franja de 0 a 6 años, donde alcanza el 32.2%. No podemos mirar para el costado. Tenemos un problema serio que requiere intervenciones urgentes. En Uruguay tenemos que poder resolver la problemática de la pobreza y de la pobreza infantil. Este es un problema de cómo se distribuye lo que las y los trabajadores producimos. De forma natural no ocurre una distribución equitativa de lo producido. Por el contrario, en la naturaleza del modo de producción capitalista está de un lado la concentración y la acumulación en pocas manos y las formas más brutales de miseria en el otro. Todos los niñas y niños bajo la línea de pobreza asisten a nuestra escuela pública y se encuentran en una escuela carente, con muchas dificultades, con problemas edilicios, con falta de materiales, con clases superpobladas y sobre todo con menos docentes de los que hoy se necesitan. El martes pasado terminamos la síntesis nacional de la última ATD por escuela, realizada el 17 de septiembre del 2024. Y es categórico el reclamo que proviene de todo el país, que se expresa en todos los temas e insiste que hace falta bajar los ratios niños-adultos. Para eso se necesitan más docentes y eso implica más cargos, por lo tanto, más presupuestos. Se plantea que se necesitan maestras comunitarias de apoyo, asistentes técnicos en primera infancia, maestras itinerantes, tutorías, trayectorias, es decir, se necesitan adultos para múltiples actividades que son indispensables para el funcionamiento de las escuelas. Además, se reclaman más equipos de escuelas disfrutables, que la educación física y artística llegue a todas las escuelas, cuenten con material didáctico apropiado, salas pagas como herramienta pedagógica, además de usar estrategias de acción. Entiendo también. No. Estás enojada. Eso se llama enojo, eso que te duele acá. Enojo. Eso, así te llama. Enojo, lo que sentí. Así como la creación de espacios de reflexión y coordinación. A continuación, compartimos los saludos recibidos luego. No se escucha, están muteados. No se escucha. Está bien. Gracias. Capaz que volví un poquitito para atrás, pero acá estamos entre familias. Saben que si no tenemos problemas técnicos no somos nosotros. Muy bien. Ahora sí, resueltos los pequeños problemas técnicos, continuamos con esta transmisión de este conversatorio. Compartimos, como decíamos, los saludos recibidos luego de las convocatorias a las diferentes autoridades. El señor ministro, profesor José Carlos Maía, agradece la invitación recibida para participar de la charla
el presupuesto educativo como variable pedagógica el próximo viernes 16 de mayo del corriente. Lamentablemente no podrá acompañarlos en esta ocasión. Reciban un cordial saludo. Secretaría de la consejera maestra Elvia Pereira, Consejo Directivo Central, ANEP. Estimadas y estimados integrantes de la Mesa Permanente de ATD, por este medio queremos agradecer la invitación dirigida a la maestra Elvia Pereira para participar del conversatorio. Valoramos los espacios de reflexión de las ATD para pensar, analizar y aportar propuestas a las políticas educativas, con el fin de cumplir con su cometido de asesoramiento a la Dirección General de Educación Primaria en la construcción colectiva de propuestas pedagógicas que fortalecen nuestro sistema educativo. Por motivos de agenda y compromisos asumidos con anterioridad, la consejera no podrá acompañarlos en esta oportunidad. De todos modos, les hace llegar un cordial saludo y su reconocimiento al trabajo sostenido que vienen realizando. Sin más rodeos, vamos a presentar a nuestro panel de expositoras y expositor. Maestra Gabriela Verde. Gabriela Verde es maestra de Educación Común y hasta diciembre del año pasado se encontraba en la dirección de la escuela número 166 del barrio Peñarol. Durante su carrera ha sido participante y referente de la ATD de primaria y del Sindicato de Maestras de Montevideo, habiendo ejercido también la función de consejera del Consejo de Educación Inicial y Primaria por el orden docente. Hoy se encuentra desempeñando el cargo de subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Maestra Gabriela Salzamendi, magíster en Educación Social y Política, doctorada en Ciencias Sociales, directora general de Educación Inicial y Primaria. Además, incorpora a su currículum que es hincha de Bazañas. Maestra Alejandra Pereira. Alejandra es maestra, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Educación Primaria. También es mamá de Martina y Emilia, militante sindical desde los 21 años y considera que el sindicato es su casa. Economista Martín Sanguinetti. Martín Sanguinetti es economista, integra la cooperativa Comuna. Hace unos 10 años que acompaña a FENAPES y otros sindicatos de la educación en cuestiones de presupuesto y de economía. Además, es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELA. Muy bien, quedan con todos ustedes entonces los panelistas para poder desarrollar este conversatorio. Les volvemos a recordar a todos los y las participantes que pueden a través del chat enviar sus preguntas, cuestiones, para luego en el espacio al final poder compartirlas, socializarlas y construir a partir de ellas. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a la maestra Gabriela Verde. Me cambias el lugar, así no movemos nada. Gracias. Si no tocamos. Se nota. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Siempre un placer volver a la casa. La escuela primaria es nuestra casa. Y ni que hablar la ATD y el sindicato. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Si hay que agregar algo en mi currículum, no lo quise poner porque, bueno, me lo iban a... Sí, me ponen cara, pero bueno, me lo iban a censurar. Soy de Peñarol. Lo dije. En fin. Los compañeros de la TD, cuando hacen la introducción presentando esta actividad, marcan muy bien el contexto en que se encuentran las infancias que nos toca en primaria, incluyo, con las que nos toca trabajar. Las infancias que pertenecen a familias y pertenecen a nuestro país, que está viviendo y que hay que ubicar en un contexto histórico nacional donde se va a desarrollar esta propuesta de ley de educación. No podemos despegarnos nunca de ese contexto y pensar cualquier ley presupuestal y política educativa está acorde, tiene que estar acorde y
pensarse en ese contexto. Es un contexto que le hemos llamado de la desigualdad. La desigualdad que ha generado muchos retrocesos democráticos. Y no es de ahora, es de hace mucho tiempo, pero se reforzó en estos últimos 5 años, donde esas garantías democráticas del acceso al conocimiento se vieron realmente afectadas. Pero no solo el conocimiento, el trabajo, la vivienda, la salud. Y esas son las infancias con las que trabajamos en primaria, con infancias que si están bajo la línea de la pobreza, sus familias también están bajo la línea de la pobreza. Es tremendo desafío pensar un presupuesto en estas condiciones actuales históricas de nuestro país. Un desafío que, bueno, que genera bastantes complejidades. Como decía, las niñas y los niños que viven hoy en estas familias, casi 500.000 de compatriotas, cobran 25.000 pesos de salario o menos, tienen que sobrellevar la educación, la salud, la vivienda, acceso a la cultura, y el acceso democrático al conocimiento se va a ver afectado. Entonces, como sociedad, nos tenemos que plantear este reto y este desafío grande, y por eso todas y todos tenemos que estar más allá de los sindicatos, de las ATD, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la sociedad civil organizada, a discutir en serio, pero en serio, porque está en juego la vida de niñas, niños y adolescentes. Por el cargo que ahora en el que estoy trabajando, me toca trabajar en la comisión que se conformó de políticas públicas que empezó a funcionar, tuvimos nuestra primera instancia, una instancia donde se discutió muchísimo, y como política pública, este gobierno decide ponerle foco en todas las cuestiones que tienen que ver tanto como en lo presupuestal como en las políticas públicas en general, la franja etaria como matriz de protección entre el embarazo y la adolescencia. Allí fuertemente la ANEP, INAU, el Ministerio de Vivienda, Salud, nosotros desde el MEC tenemos un gran desafío en el diseño de ese presupuesto. Por ahora se está trabajando en cómo será ese diseño del foco a ese proyecto donde se le va a poner mayor énfasis a esta franja etaria. Sumado a esto también se va a trabajar con el tema calle y salud mental. Son como los 3 temas donde las políticas públicas pondrán y desarrollarán todo su trabajo. Pero si nos ponemos a pensar con lo que nos convida la TD, que es pensar lo presupuestal como variable pedagógica, y bueno, nosotros tenemos como varios planos, desde los gobiernos, distintos gobiernos que hemos tenido, desde las vecinas, los vecinos, toda la sociedad civil organizada, los sindicatos, la TD, ponen énfasis en la educación como, la importancia que tiene, y sobre todo la educación pública en nuestro país. La importancia que tiene, la necesidad de reforzar sus recursos, la necesidad de planificar y tener políticas educativas acordes a lo que el Uruguay necesita. Estamos todos de acuerdo ahí, pero cuando hay que bajar el tema a planes y proyectos concretos, como es una ley de presupuesto, se complejiza, y bastante. No tendría que ser así en el caso que estamos actualmente,
porque acá ganó un gobierno que en su programa dice un 6% más 1 para neoyudelar. Eso como que estaría saldado, pero igual es complejo. Es un esfuerzo enorme debido a que la línea de base en este país, como decíamos hoy, donde la política de la desigualdad generó recortes y más recortes y acumulación de riqueza cada vez en menos manos, hace que esa línea de base sea muy sumergida, muy complicada. Y lo hemos vivido en todos estos años, cada vez que una ley, en la última ley presupuestal, más en las otras rendiciones de cuentas, los recortes cada vez han sido más complejos. Y eso equivale en primaria a lo que desarrolló el compañero y lo que la TD del año pasado se resolvió en sus documentos y que ahora en el resumen sale claramente. El ratio por niño, si bien tenemos lo que ya se llama, que nos puede dar facilidades o perspectivas del bono demográfico, pero hoy estas situaciones de la desigualdad, que lo voy a repetir varias veces, y que genera estas situaciones tan complejas en las familias, hace que la educación tenga que ser mucho más reforzada, como dicen los compañeros, con más cargos, con situaciones, con un proyecto educativo donde esté este tema en el centro de cómo están las infancias y las adolescencias, para poder dar respuesta. La sociedad uruguaya siempre tenemos la convicción que no hay nadie en el Uruguay que piense distinto con respecto a la importancia de la educación pública. Entonces, eso es una ventaja para nuestro país. Pero también tenemos que pensar que cualquier proyecto político tiene un proyecto educativo y que ese proyecto político y ese proyecto educativo tiene del otro lado de la moneda la cara presupuestal. Por eso es una variable pedagógica. Un proyecto político con un horizonte, con el horizonte que nosotros nos estamos planteando desde las políticas macro públicas, es ponerle el foco a las infancias, a las adolescencias y a las mamás embarazadas, es una matriz de protección que va a requerir ese compromiso y que tiene que tener en cuenta, sin duda, a lo que la educación propone y necesita para este Uruguay de hoy y el Uruguay del futuro. Cuando pensamos en la educación pública, pensamos en mayor democracia. ¿Por qué? Porque es el acceso de todas y todos. Cuando digo todas y todos, tienen que ser todas y todos. Y no podemos pensar, y hay que solucionar todos los que se han caído del sistema. Se han caído por diversas causas que no lo vamos a explicitar acá. Y ese presupuesto tiene que tener en cuenta esa inclusión nueva al sistema educativo. Si hay números tan grandes e importantes de deserción, de ausentismo, bueno, van a tener que volver, los tenemos que traer, hay que sostener y hay que pensar ese proyecto educativo, para ese proyecto político de país, para terminar con la desigualdad. Porque ese acceso democrático a los bienes culturales y educativos es un derecho de todas y todos. Muchos de los cuestionamientos que teníamos cuando en el periodo anterior
analizábamos los planes y los programas, planteábamos que teníamos nuestras serias dudas de a dónde nos llevaba ese proyecto educativo. Y nos llevó a una mercantilización de la educación, donde lo más importante es formar estas niñas y estos adolescentes para el mercado de trabajo, en un país que la desigualdad y la falta de trabajo es una variable a tener en cuenta. Entonces, realmente el niño, la niña y el adolescente fueron el centro de estas políticas educativas, fueron el centro de estas políticas económicas. ¿Realmente fueron el centro? No, nosotros sabemos que no. Lo tenemos día a día y sabemos que no. Entonces, hoy recuperar este centro va a requerir de muchísimo más esfuerzo y no solo de la educación. Un tercio, o sea, 1 de cada 3 niños, el INE saca la encuesta de hogares, vive bajo la línea de pobreza. 1 de cada 3. Mucho peor de lo que pensamos que iba a estar. Teníamos el año pasado 1 de cada 4 en los números que analizábamos. Hoy, hace pocos días, salió las cifras y es 1 de cada 3. Hay que tenerlo en cuenta también a la hora del diseño de las políticas presupuestales. Lo tenemos que tener en cuenta. Pero solo el ministerio, solo la ANEP, no. Esto hay que abrir la cancha. Esto es más gente que tiene que opinar y poner sobre la mesa esta discusión, porque solas y solos no tiene vuelta. Estos índices que los ponemos en número y duelen mucho más que cuando estamos todos los días en las escuelas y en los liceos, y en la UTU, y en la formación docente. Todo esto repercute muchísimo en lo cotidiano del hacer educativo. Las compañeras, estoy segura que cuando hicieron el resumen, yo lo traía recordando todo lo discutido durante estos 5 años para atrás, y conversado y analizado, la mayor parte de las veces no te hablan de salario, que también es una variable pedagógica fundamental. Te hablan de las condiciones materiales, emocionales de los niños, de las familias y de las cuestiones que han avanzado y que nos tienen realmente muy preocupados en los entornos violentos a los centros educativos. Es otro elemento que también hay que ponerlo en cuenta a la hora del diseño. Esta desigualdad creciente, bueno, manifiesta a través de una violencia social pocas veces en el Uruguay nunca vista, que afecta de manera muy dolorosa a nuestras familias, a nuestros niños, nuestras niñas. Esto medio fuera del libreto, pero estuvimos en Cerro Norte hace unos días atrás, porque las compañeras querían que las escucháramos, porque tienen serias dificultades para que los niños ingresen de la escuela sin grandes problemas, sin los problemas cotidianos de la violencia extrema. Entonces, cuando empezamos a conversar, nos pedían, bueno, nosotros queremos que los niños estén todos vacunados y que los niños estén todos con el carnet de salud al día. Esa era la preocupación de las compañeras. A mí me dio mucho orgullo pertenecer a un cuerpo docente con esa fortaleza donde sí hay el centro, que es la niña y el niño.
la preocupación por los temas de salud empiezan desde lo básico y ese era el reclamo. Más allá que el desarrollo después de los otros reclamos hacen a que esa comunidad, bueno, hay que llevar el estado de esa comunidad porque está muy en soledad. Es presupuestal, pero es de política social. Las soluciones a esto no son mágicas, tampoco es incrementar la represión. Necesitamos cambios culturales profundos, necesitamos mucho más diálogo entre todos los actores, necesitamos, bueno, convivir en paz, políticas deportivas, recreativas, culturales, y para eso, como muy bien hace el resumen el compañero que me precedió, se necesita también un presupuesto que garantice esos derechos. Como decía hoy, que el foco en las políticas sociales va a ser esta franja etaria, también en lo que calculo que ustedes estarán esperando que yo diga, pero no lo voy a poder decir, es qué números tenemos. Bueno, estamos haciendo la rendición de cuentas, que estará pronta para el 30 de mayo, con viento a favor. Se están cargando los datos, y los datos indican que, bueno, que la línea de base es muy magra. Entonces va a haber que hacer un refuerzo presupuestal muy importante para que eso suceda, para poder alcanzar al finalizar el quinquenio el 6% más 1 para NEP y UDELAR. En eso estamos. Después del 30 de mayo empezaremos ya antes a delinear el proyecto de ley presupuestal y bueno, pero estamos fuertemente en este aspecto porque este aspecto también la población uruguaya necesita y tiene el derecho de saber estos datos. Son datos bastante duros, pero bueno, hay que darle solución porque los problemas de las infancias y las adolescencias son mucho más duros aún. Así que hasta acá es lo que tengo como para aportar y después, si hay alguna pregunta, obviamente que la estaremos contestando. Muchas gracias. Tenés que cambiar. Va a decir. A continuación, entonces, estará con la palabra la directora general de Educación Inicial y Primaria, la compañera Gabriela Sanzamene. Buenas tardes o buenas noches a todos, a todas. Es un gusto estar hoy acá, acompañarles en esta instancia a la que nos invita la TD para poder comentar algunas de las cosas que se vienen haciendo y algunas cosas respecto propiamente a lo que está pasando en primaria. No voy a repetir algunas de las cosas que ya comentó Gabriela en lo que respecta al contexto con el que nos encontramos, porque sería redundante. Sí decir que agrego al contexto que explicó Gabriela que a la interna de primaria hay algunos elementos que perjudican aún más la situación que narraba, que tienen que ver con cómo fue la gestión anterior. Digamos, los problemas a los que Gabriela hacía referencia en relación a las infancias, a la pobreza, entiendo que hubo un cambio también de medición, después el economista dirá, pero la situación sigue siendo igualmente grave. Se agudizan en una primaria en donde la gestión estuvo cargada de desconfianza, de falta de participación y de falta de construcción colectiva.
parece que estos tres elementos, si bien no son directamente del contexto de lo social y no hacen directamente a las circunstancias por las que atravesaron las infancias en este periodo y con lo que nos encontramos hoy, sí hacen a la gestión y sí hacen a las particularidades con las que las maestras nos enfrentamos cada día en las escuelas, en lo diario, en el aula, en la dirección, en las inspecciones. Los profesores se encuentran con la misma situación, los funcionarios no docentes se encuentran con la misma situación. Pongo esto en consideración y si bien no está directamente enrabado con lo presupuestal, me parece que el estilo de gestión también coarta o habilita ciertos procesos. En ese sentido, lo he dicho, bueno, cuando estuve el otro día por allá, por Rivera y Tacuarembó, lo miro a Pedro, y a Tere, que está por ahí, que nos encontramos por allá en los territorios, en los dos lugares, esto de que nuestra gestión pretende ser una gestión de confianza, de participación, de construcción colectiva, y en ese sentido ya hemos implementado algunas líneas de acción que no vienen al caso en este momento en particular, pero que van en esa dirección. Centrándome ahora sí en las cuestiones más ligadas a lo presupuestal, lo primero que me interesa decir es que nosotros nos encontramos acá en primaria con una situación deficitaria. Es decir, yo hace un mes y medio en este mismo salón empecé a trabajar en esto que me toca hoy, que es la dirección de primaria, con todos ustedes hombro con hombro para sacar esto adelante, y me anoté acá el número que lo tenía en el celular. La deuda actual, el déficit de primaria es 141.174.159 pesos. Ese es el déficit. Entonces, si uno piensa esto como si fuera una casa, y en la casa aparece humedad de un lado, un enchufe roto en el otro, salta el piso del cuarto y todo lo demás, y encima tiene una deuda, evidentemente tiene que elegir qué arreglar primero, cómo equilibrar esta deuda y qué cosas hacer. Esto nos pone en una situación, este año en particular, con presupuesto espejado, que nos impide avanzar en algunas direcciones que nos interesa avanzar. Por ejemplo, la cantidad de grupos numerosos que tenemos, ¿sí? Nosotros empezamos este año con 2.317 escuelas. En 326 de esas escuelas tenemos 943 grupos con más de 30 estudiantes. En 2024, el año pasado, eran menos de la mitad de ese número, 400 y algo dijeron en el monitor del otro día. Entonces, nos encontramos con el doble de grupos con más de 30 estudiantes, con un presupuesto que nos impide decir, bueno, creemos cargos y doblemos grupos, que es lo que uno haría, ¿no?, en esta situación. Sin embargo, buscamos maneras de transformar cargos que no se habían elegido en cargos docentes en un mes, es decir, entre el 28 de marzo que asumimos acá y el 30 de abril, bajamos ese número a 889 grupos con más de 30 estudiantes. Esa bajada que nosotros nos sentimos orgullosas es nada, es una curita. Son un 5% de los problemas los que pudimos arreglar con esto. Entonces, estamos en esta situación, estamos trabajando para encontrar otros cargos financiados que estén sin ocupar en algún lado rascando bolsas para ver de qué manera podemos ayudar a las maestras que están atendiendo a estos chiquilines y que se están agarrando los pelos, estamos todos de acuerdo, ¿no? Esta es la situación. En ese sentido también orientamos a la División de Educación para que las 6.000 horas de tutorías, que son 300 funciones, atendieran el objeto para el cual fueron creadas, pero que a su vez estuvieran cruzadas con los grupos numerosos. Porque si yo estoy en la escuela y tengo un grupo de más de 30 gurises, la tutora me viene muy bien para poder, aunque sean algunos momentos de la semana, descomprimir esto, ¿sí? Así que esa fue la indicación y en ese sentido se dieron también estas tutorías. Por otro lado, nos encontramos con otro problema que también estamos pensándolo en clave presupuestal, y es que en estos 5 años la infraestructura de primaria fue muy poco atendida. No me animo a decir no fue atendida, pero fue muy poco atendida.
lo que hace que cuando uno va a los territorios, bueno, Pedro y Tere que estuvieron en esas 2 reuniones que les cuento, en donde fuimos a escuchar qué es lo que tienen para decirnos los directores y las inspectoras, el tema de infraestructura salió todo el tiempo. Escuelas que de verdad están requiriendo una intervención urgente. Y de vuelta, repito el número, tenemos 141 millones de déficit. Entonces, necesitamos priorizar esto, necesitamos pensar el próximo presupuesto con el Ministerio de Educación y Cultura y con toda la ANEP para poder atender las urgencias, porque son urgencias a esta altura. No podemos decir, esto lo vamos a hacer en el quinquenio. Por supuesto que hay cosas que las vamos a tener que priorizar y otras van a quedar para el último año, para el cuarto, para el tercero, para el segundo, porque insisto, pensemos esto como si fuera nuestra casa. No podemos hacer todo junto y vamos a tener que hacer unas cosas primero y otras después, pero urge el tema de atender infraestructura, ¿sí? También vemos que de las salas que estaban presupuestadas, y cuando digo salas, digo todas las salas, Ceibal, Red Global, Práctica, las salas de sextos, las de común, las de frontera, las de SEA, podría seguir porque tenemos muchas salas. Había muchas que no estaban ejecutadas, es decir, tenían el presupuesto y el presupuesto no se ejecutó. Eso hace que esa plata quede apretada hasta el último día del año. El economista que tengo aquí a mi izquierda lo saben seguramente mejor que yo. Y no se puede usar durante el año, porque yo guardo esa plata en una bolsa que la destino a salas, no se ejecutan esas salas y yo tengo que esperar hasta el 31 de diciembre a que esto el 1 de enero se convierta en una economía o en otra cosa. Esto es algo que también pedimos, digamos, un monitoreo más cercano que nos permita de algún modo poder hacer ajustes en el año, porque si uno tiene la sala, vamos a suponer, para el primer semestre y calculás, voy a decir cualquier número, 4.000 salas y se ejecutan 2.000, esas otras 2.000 que no se ejecutaron las tendríamos que poder dar en el segundo semestre si nosotros recibimos una información, digamos, más regular en el año para poder hacer esos ajustes. En ese sentido, la verdad que hemos trabajado muy bien con el plantel de funcionarios de acá del edificio para poder encontrar estos vericuetos que nos permitan ajustar durante el año y estamos trabajando en esa línea. ¿Qué vamos a empujar en este quinquenio, más allá de esta cuestión más de contexto, que es dónde estamos hoy, ¿no? Porque lo que les conté hasta ahora es dónde estamos hoy, con qué nos encontramos hoy. No es secreto para nadie que el programa de gobierno ya tenía indicado allí ciertas acciones que son las que nosotros, como trabajadores, vamos a empujar en el lugar donde nos pusieron. Dentro de esas acciones está, digamos, tender a la universalización de 3 años. Para eso vamos a tener que habilitar todo lo que tenga que ver con un trabajo interinstitucional también, con INAU. Vamos a tener que pensar en 2 supuestos. Un supuesto que es el generar las plazas para que todos los niños de 3 años que quieran estar en un lugar tengan un lugar a donde ir. Y en el otro sentido, en el otro supuesto, promover con las familias, digamos, un mensaje en relación a la importancia que tiene que los gurises en 3 años estén en un centro educativo. Lo otro que no es secreto, porque también estaba en el programa, tiene que ver con la extensión del tiempo pedagógico. Es decir, tratar de movernos a un esquema en donde haya escuelas, en donde escuelas u otras cosas, ahora voy a profundizar en esta idea, en donde el niño tenga más extensión del tiempo. Esto puede ser en las modalidades que conocemos, tiempo completo, tiempo extendido, jornada completa, o puede ser pensado interinstitucionalmente. Por ejemplo, INAU nos decía, nosotros tenemos clubes de niños repletos, pero tenemos otros clubes de niños que tienen capacidad y que están enfrente a la escuela. Pensemos en algo interinstitucional, en donde en un turno esté en la escuela y en el otro turno vaya al club de niños. O sea, me parece que no debería ser algo alocado, no hay que ser un crack de la política educativa para darse cuenta de estas cosas. En ese sentido nos preocupa también, y esto yo lo he expresado en otros lados, las fuentes laborales. Transformar escuelas a tiempo completo implica que muchas veces perdemos fuentes laborales. Necesitamos como país una mirada más allá de primaria
que de algún modo implique que haya fuentes laborales para que todo el mundo pueda acceder a un trabajo. Todos sabemos que en este momento hay un montón de maestras que no han elegido un cargo. El primero, no estoy hablando del segundo cargo, del turno, nada de esto. Maestras que no han accedido a elegir un cargo. Entonces, también tenemos que pensar las modalidades de extensión del tiempo pedagógico considerando el trabajo de las compañeras y de los compañeros. Quizás haya que ir a un tiempo completo en donde haya una maestra en la mañana y otra en la tarde. Quizás hay que explorar estas otras posibilidades y pensar más allá de las cosas que hoy conocemos. Otra de las cosas que vamos a empujar es el tema de la asistencia. Todo lo que se nos ocurra como cosa buena en la escuela no va a impactar en un niño que no está en la escuela. Es decir, podremos tener la mejor infraestructura, los mejores docentes, los mejores materiales, lo que se les ocurra, pero si los niños no vienen, no vamos a poder hacer nada. Entonces ahí también vamos a necesitar de otras instituciones para que trabajen con nosotros para ver qué hacemos con estos casos de niños y niñas que no están asistiendo. Sobre todo los que se nos están escapando más son los que tienen, digamos, esto que yo le llamo las inasistencias por goteo, ¿sí? Cuando tienen 3 faltas seguidas es más fácil darse cuenta, pero cuando nos falta una vez por semana, lo vemos, pero se nos pierde, no es tan visible, digamos. Pero si faltó 3 veces en el mes, a lo largo de los 10 meses del año, faltó 30 días, a lo largo de los 6 años de escolaridad, faltó 180 días y eso es un año lectivo. Entonces, en lugar de hacer 6 años de primaria, hizo 5. Esas son las cosas que tenemos que empezar también a mostrar, porque si no, no dimensionamos de verdad este tema de la asistencia. Estamos trabajando también en una línea en relación a la formación en servicio de docentes y de funcionarios no docentes. Para eso, el Centro de Formación Permanente, que lo dirige Mónica Suárez, que todos la conocemos, y Fernanda Cousillas, están recabando cuáles son las necesidades para que la formación rasque donde pique, porque si no, hacemos formación que no atiende las necesidades que tenemos las personas que trabajamos en las escuelas. En ese sentido, se está trabajando con un cronograma que ya había quedado armado y que hay compañeras y compañeros que eligieron para dar cursos y que, por supuesto, van a dar los cursos para los cuales eligieron ese cargo, pero para el año que viene también están trabajando en esto de formatear mejor cuál es el catálogo de cursos que van a estar, digamos, ofreciendo desde el CFP. Hay un par de cosas más que no hacen tampoco, digamos, no tienen una articulación tan directa con el presupuesto, pero que a la larga sí la tienen, que tienen que ver con el funcionamiento más administrativo de primaria, en donde hay 2 cosas que nos preocupan. Una es revisar los organigramas de las distintas divisiones que hemos encontrado muchas asimetrías, inequidades, estoy pensando en los funcionarios administrativos sobre todo, y revisar los flujogramas de los expedientes, porque tenemos una carga burocrática gigantesca que hace que todo demore mucho más de lo que tiene que demorar. En ese sentido, en la Dirección General, cuando asumimos el 28 de marzo, teníamos más de 1000 expedientes trancados, porque a partir del 15 de marzo la directora anterior no firmó nada más para no dejar nada comprometido, pero también desde febrero venía firmando cosas en donde lo que se decía es queda a disposición de lo que decida la próxima dirección. Entonces todo eso ha vuelto. No estamos al día, vinimos en turismo, hicimos todo lo que se pudo, pero no estamos al día, nos pusimos como límite el 28 de junio para estar al día con todos estos expedientes. Esto mismo pasa en otras oficinas de acá, que estábamos trancados, y a su vez esto que les decía, había como una lógica de expedientes que demoraban aún más las gestiones que son urgentes, porque atrás de cada gestión hay una persona que está esperando algo. Una lógica en donde todo entraba por Secretaría General, pasaba a la dirección devolvía a Secretaría para que hiciera lo que tenía que hacer. Y el primer día yo pregunté, ¿no puedo mandar directamente de la dirección a pedir disponibilidad de Hacienda? O sea, ¿por qué le tengo que decir a la secretaria que pida la disponibilidad?
Bueno, sí, si usted quiere, directora, claro. Y cuando lo hice me dijeron, rompiste la Matrix. Entonces, bueno, a veces hay que romper la Matrix acá en este edificio porque hay cosas que están muy instaladas y que es necesario pensarlas desde otro lugar. Bueno, creo que nada más. Tenía acá estas notas, pero pasé por todas ellas, así que agradezco y, por supuesto, quedo para el final para responder algunas preguntas o algunos comentarios. Gracias. A continuación, le concedemos la palabra a la maestra Alejandra Pereira. La verdad que me siento en el acto de la Escuela de Control del Protocolo. Hacía años que no escuchaba tanto. Muchas gracias por la invitación. Para la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, es un privilegio estar sentado en esta mesa, además con ex compañeras del sindicato que están cumpliendo un rol muy importante en el nuevo gobierno y con el compañero economista que va a profundizar seguramente en temas con más profundidad que lo que podemos tener nosotros. Agradecer obviamente la invitación y recordar siempre que este ámbito es un logro de la lucha sindical, por lo cual eso es importante reivindicarlo, ¿no? Sale como una gran plataforma de la Federación Uruguaya de Magisterio. Recordar que la FUND a lo largo de la historia ha trabajado por el presupuesto de la educación pública. En el año 1994, aquel plebiscito del 27% que obviamente se perdió, desde ahí impulsando un mayor presupuesto para la educación. En su discusión en sus congresos, que muchos compañeros que están acá somos los mismos, tuvimos ese debate de decir, ¿vale la pena atar el presupuesto de la educación al PBI? Entendiendo que en algún momento esa variación podía dar, y es por eso que en un momento le agregamos que es el presupuesto que las necesidades de la educación tengan, no menor que el 6% más el 1. Entonces, eso nos refuerza en algún momento si el crecimiento del país es otro y nos da la posibilidad de mantener que ese presupuesto no sea menor a lo que se necesita realmente. En el año 2005 comenzamos la lucha con un porcentaje muy bajo que tenía la educación, y es así que la CESEU, en medio de la lucha presupuestal, logró que aumentara ese presupuesto en aquel famoso 4,5 en que casi renuncia el ministro Astori, y desde ahí tuvimos una visión un poco mejor, pero es verdad que nos incorporaron a ese PBI, al 4,5, otros elementos que no es la ANEP y la UDELAR, por lo cual lo que recibe primaria, y después el economista seguramente lo deja técnicamente mejor que yo, no es la totalidad de ese porcentaje. Cuando hablamos de educación, nos parece importante, inversión, queremos que la población entienda que cuando no es un gasto, sino una inversión a futuro. Estamos diciendo, queremos el 6% más el 1% para mejorar la educación pública y estamos invirtiendo en el futuro de los ciudadanos próximos en el Uruguay. Y eso es una cosa importante para la sociedad. Las maestras y los maestros, las funcionarias y funcionarios que tenemos el privilegio de estar en contacto con más gente, explicar cuando estamos hablando de presupuesto para qué está destinado ese presupuesto. Una de las premisas de esta invitación era cuánto tenía que ver el aprendizaje con la asignación presupuestaria. Es clave, ¿no? Los países con mayor presupuesto en el mundo tienen resultados educativos mejores. Y bueno, no es porque sí, la lógica tiene que ver que tenés mejores condiciones. Y cuando estamos hablando en las escuelas, pensamos que las escuelas deben tener espacios adecuados para generar todas las tareas, eso requiere un presupuesto. La cantidad de alumnos por clase. No es lo mismo la situación que estaba narrando Gabriela de los grupos numerosos que cuando tenemos un grupo acorde para poder trabajar con el docente. También genera una atención individualizada y también entender que la escuela debe tener la cantidad de funcionarios de apoyo y de gestión necesario para tener una calidad de educación como todos pensamos que debe funcionar una escuela.
los docentes necesarios para realizar talleres y profesores de educación física para atender la integralidad de la educación, ¿no? No que solo sea un currículum vacío de otras especialidades que tiene que tener la escuela pública. Y bueno, ¿no? Algo que ya dijo la mesa permanente, también lo dijo las dos Gabrielas, que es la deuda que tenemos con las infancias bajo la línea de pobreza. Hoy nuestro país tiene una deuda con esas infancias que están bajo la línea de pobreza porque esa desigualdad de origen es la que hoy las escuelas la tienen adentro y no tienen ninguna política que sostenga que puedan salir de esa desigualdad de origen. Esto es una preocupación de la Federación Uruguaya de Magisterio, pero también de todas las CESED. Ese es uno de los puntos en el programa que tenemos en común, las bases programáticas de la CESED como un punto de acuerdo. La desigualdad de origen no solo permea primaria, también en educación media y sigue desde la niñez hasta los adolescentes con este mismo problema y entendemos que este gobierno tiene que dar una señal clara. No podemos avanzar como sociedad si tenemos una parte de la sociedad en esta situación de pobreza. Y además, el crecimiento la baja de natalidad que se viene sosteniendo, y eso nos está pegando primero a nosotros, a primaria, pero le va a llegar en breve a secundaria, a todo lo que es educación media, hace también que los pocos niños que nacen están naciendo bajo la línea de pobreza. Son en los contextos más pobres. Entonces, eso nos hace pensar que a perspectiva vamos a tener menos fuentes laborales porque hay menos niños naciendo, más niños bajo la línea de pobreza porque nacen en los contextos más pobres y si no se aplica en una política de Estado vamos a tener situaciones más difíciles en cuanto a lo que la escuela sola no puede. Bueno, la plataforma nuestra, que no es menor decirlo acá, ya que tenemos también a la directora general de primaria y a la compañera del Ministerio de Educación, obviamente que tiene como primer punto el aumento de salario, pero también tiene dejar sin efecto los nuevos contratos de la función pública, la creación de cargos de maestros y profesores y auxiliares y ATPI, la creación de cargos profesionales para los equipos de escuela disfrutables, la anualización de maestros comunitarios y la creación de estos como cargos, la equiparación a los docentes de artística en su carga horaria de 15 a 20 horas. Entendemos que eso también hace que los profesores corran de un lado al otro sin poder atender realmente las necesidades de las escuelas, la universalización y la cobertura de la educación física para todas las escuelas y jardines, la universalización de las maestros de apoyo para todas las escuelas, el sistema de suplencias diarias para auxiliares y profesores, docencia de aula no atada a la presencialidad. Esto es una cosa importante. Nosotros somos los únicos, los subsistemas que a las maestras se les descuenta la docencia de aula por las faltas, después de los 15 días, nos penan doblemente en el presentismo y en la docencia de aula. Somos el único que nos pasa esto, no pasa en educación media, por lo cual entendemos que es un punto importante de nuestra plataforma. Plan de infraestructura con recursos estatales, equiparar al personal no docente de los docentes en sus últimos años de labor en cuanto a aumentos salariales, ampliación del presupuesto para la formación de los docentes y no docentes, asignación de equipos e IVAL para todos los profesores, regularizar la situación de los funcionarios no docentes terciarios, crear cargos del personal de oficio en las inspecciones departamentales, desarrollar la carrera administrativa creando perfiles de cargo, restablecer el servicio de comedor y unidad de mantenimiento. Y bueno, hablando de esto, de lo que era la escuela y las oportunidades, nosotros entendemos que esa baja de natalidad que trae como consecuencia menos niños, en el último informe del INED establecía que había bajado la matrícula escolar de primaria pues, ya en años consecutivos y que es una oportunidad. Y en esta oportunidad vemos varias propuestas. Una es desvincular el salario del director a las categorías de escuelas, porque esto nos va a seguir sucediendo. Hoy no van a quedar en perspectiva escuelas categoría A. Sabemos que hoy hay un relevamiento en todas las escuelas del país para realizar el año próximo una nueva recategorización de escuelas. Entendemos que si seguimos así no va a haber a ningún director para ofrecerle una categoría A por la baja de matrícula y hay que buscar otro vínculo que no sea que las categorías estén atadas al salario del director. Reducir el número de estudiantes por alumno, entendemos que es una oportunidad. Tenemos menos niños, tenemos los maestros, bueno, necesitamos tener grupos más pequeños para garantizar condiciones laborales y también los aprendizajes de los niños y generar figuras que acompañen a las escuelas para apoyo escolar.
llámese, como se llamó en algún momento, maestro más maestro, maestro articulador, maestro de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Las escuelas necesitan figuras que puedan ayudar, no solo porque sea un grupo pequeño, igual se necesita para algunas particularidades, para atender las realidades. Lo que nos dejó la pandemia es una segregación de niños con situaciones que nadie las atendió. Y es hora de que, por lo menos, se pueda ver si están las condiciones, se puedan dar cambios necesarios. También tener personal de apoyo y de gestión especializado en las escuelas que puedan generar situaciones de seguridad, como podemos pensar cuando los ingresos y salidas de las escuelas son lugares complejos, lo que Gabriela hoy decía, en las zonas difíciles por el tema de seguridad, entendemos que están las condiciones para repensar la escuela pública y para eso necesitamos de mayor presupuesto, pero también necesitamos de cambiar formatos establecidos que atiendan las realidades que hoy tenemos. No podemos tener el mismo formato de escuela que teníamos hace 20 años cuando hoy tenemos una sociedad totalmente diferente. Y por último, quería decir de que el tema de creación de cargos es fundamental. Creación de cargos de auxiliares, tenemos todas las escuelas rurales con unas partidas que no alcanzan para la realidad que tienen, tenemos escuelas que tienen auxiliares con tareas disminuidas y son realidades a atender, porque mientras tanto en la vida de las escuelas esas figuras son fundamentales para el hacer. Y cuando hablamos de hacer escuela pública, es hacer en todo, es hacer con las comunidades, en las escuelas abiertas, y sin duda ese presupuesto del 6+1, que creo que la diferencia que podemos tener es en cuándo se va a otorgar el 6+1, ¿no? Nosotros decimos que tenía que ser el piso de arranque ahora, y en la perspectiva del programa dice el 6%+1, pero no sabemos si es cuando finalice el quinquenio. Creo que esa es la diferencia que tenemos en cuestión de que estamos todos de acuerdo que hoy la escuela, la educación en general, con el presupuesto que tiene, no puede seguir, pero creo que la fricción va a ser esa, ¿no? ¿En qué momento es que se va a otorgar ese presupuesto? Entendemos que es el momento de dar la lucha y ahora, sin duda, el economista nos va a explicar un poco mejor, pero sabemos que los primeros 6 meses son donde se arma el presupuesto del nuevo gobierno y ahí es que nosotros debemos impulsar como sindicato una lucha por una causa genuina, es que queremos una mejor escuela pública y una mejor escuela pública requiere el mejor presupuesto. Así que, bueno, muchas gracias. De la cámara. A continuación, entonces, hará su exposición el economista Martín Sanguinetti. El escritorio. Bueno, a ver si puedo. Bueno. Hola, me voy presentando. Para los que están en el Zoom. Voy a abrir una diapositiva, por eso voy a demorar un pelín. Acá. Es un poco injusto porque los que están en el Zoom van a ver la diapositiva bien y los que están acá van a ver poquito. Allá. Pero bueno, llevándome corto de vista. Está bien, está bien. Vos vas a ir como pasando en simultáneo ahí. Ah, bueno, bueno. Tengo acá tu Zoom, así que voy a ver. Buenazo. Buenazo. ¿Qué es esto? Ahí. ¿Se ve en el Zoom ahí esto? ¿Estoy proyectando? Sí. Se ve, sí, se ve en el Zoom. Gracias. Bueno, ya me presentó el compañero. No, me parece que pusieron pila de expectativa, que yo les voy a decir pila de cosas. Y en realidad yo tengo un matete ahora en la cabeza porque... Estamos esperando eso. No, bueno, como comentaba la presentación, Pedro, yo tengo un colectivo, se llama Comuna, que trabajamos con los sindicatos de la educación hace bastante tiempo. Con ustedes hemos de alguna manera hecho cosas. La formación de este colectivo tiene pila de que ver con los conflictos del 2013 en las escuelas.
pero nunca trabajamos en concreto de largo plazo, digamos, con situaciones sindicales de la primaria. Entonces, tenemos bastante acumulado en lo que es la educación media, poco acumulado en la educación primaria. Yo lo que hice para esta presentación fue intentar rastrear cosas que me parece que pueden ser relevantes, que, bueno, obviamente que ustedes ampliaron mucho más, por eso ahora tengo un mareo bárbaro, entonces capaz que sale desordenada la presentación. Igual estaba bastante bien rumbeado, porque además yo soy papá de 2 hijos que están en edad escolar y van a escuela pública, entonces, de alguna manera, como el entramado que genera la escuela pública en la sociedad, me parece que explica mucho las carencias presupuestales. Por lo menos en mi escuela pasa eso, que es una escuela privilegiada. De hecho, la Comisión de Fomento logra recaudar bastante plata y se hacen muchas cosas, pero a mí no deja de llamarme la atención la fortaleza de los colectivos, y del colectivo docente en particular, que está dispuesto a irse de campamento, no sé, eso sí se paga, no tengo ni idea, de venir después de hora, de hacer jornada para pintar las escuelas. A mí eso no deja de impresionarme, que me parece que, no sé si tendría o no tendría que ser así, pero claramente a los vacíos presupuestales que Gabriela contaba el déficit que tiene primaria hoy, o sea, ahora vamos a mostrar la historia del presupuesto educativo. Esto es una historia que tiene muchos años. Entonces, los vacíos presupuestales o ese déficit que tiene hoy primaria está arrastrando una cantidad de problemas que recaen sobre los cuerpos de ustedes como primera fila, pero como en la sociedad también, y cómo esos entramados van jugando. Entonces, bueno, de todo ese matete yo traté de armar una presentación. Ahí. Y lo que pensé es, voy a como levantar la mirada un poco, es esta idea de pensar el sistema educativo, que en realidad, no sé si llamarlo sistema educativo, porque es un subsistema. A la educación se le pide cosas que no puede dar, ¿no? Está dentro de una sociedad que tiene carencias, problemas, pero bueno, pensemos por un momento que es un sistema. Y una de las cosas que traigo acá, que todos ya conocemos todos, todas, por lo general cuando se habla de sistema educativo se piensa en la educación pública. En realidad el sistema educativo es un entramado muy complejo, que abarca muchos niveles y que abarca muchos prestadores. No solamente la educación pública hace educación, y que habla a este problema de cómo no lo pensamos como sistema. Yo cuando veo este cuadro, tenemos como muy naturalizado, ahora voy a contar el cuadro que es, tenemos muy naturalizado el sistema educativo, la educación pública y punto. Pero en realidad parece una de ciencia ficción esto. Es decir, es un absurdo cómo sociedad pensamos el sistema educativo así como está. Esto es, en el cuadro, o sea, al lado de las filas, está el financiamiento. O sea, ¿quién financia la educación? Dividido entre plata que viene de rentas generales, básicamente, el sector público, y abajo el sector privado, que está pintado en un gris, no sé si se ve de ahí, está pintado en un gris. Y entonces el cuadro al final tiene que el 83% del financiamiento del sistema educativo proviene del sector público y un 17% del sector privado. En el otro cuadro, o sea, de las columnas, está quién presta el servicio. Entonces tenemos el sector público como tal, ahí están todos los niveles de educación, la ENEP, también está la universidad acá, todo el sistema educativo. Y en el otro cuadro el sector privado. Entonces, una de las cosas que primero es, bueno, hay un porcentaje de este financiamiento bastante relevante que viene directamente desde los hogares. O sea, los hogares están dispuestos a comprar en el mercado educación. Pero también hay una buena parte del financiamiento que viene del sector público que lo capta el sector privado. Y ahí hay mecanismos. El 5% que está arriba del todo son los sistemas de privatización. Por ejemplo, cuando el Estado terciariza y privatiza, en el caso más importante, incluso financieramente, son los CAIF. O sea, el Estado se deslinda de eso. O sea, es responsable de la educación, pero lo que hace es comprar privados. Hay alguien que está ahí molestando. Revisen los micrófonos, porque hay un micrófono prendido. Luego, hay otro mecanismo que es la renuncia fiscal, que esto es lo que el Estado deja de recaudar del sector privado, o sea, de los prestadores privados que el Estado le da exoneraciones fiscales.
Estas exoneraciones fiscales provienen de la Constitución, o sea, fueron mecanismos de lucha de organizaciones, sobre todo católicas, al principio de los colegios privados, que lograron poner en la Constitución un articulado que dice el Estado exonera por sus prestaciones de impuestos, no habla de la palabra tributo, no me voy a meter en ese detalle, pero exonera de impuestos a todos los prestadores privados. Luego hay una interpretación de eso y también lo exonera de tributo, o sea, no pagan nada, tampoco pagan aportes patronales a la seguridad social, etc. No pagan absolutamente nada. Ese es el 5% de este financiamiento que el Estado, de alguna manera, está renunciando de cobrar impuestos. Y el 0,12 es la ley de mecenazgo, que fue bastante conocida por el impulso, el jubilar y bueno, todo eso, que es una manera o un mecanismo, no voy a entrar en detalle, pero es un mecanismo de desviar recursos públicos al sector privado. Es de alguna manera la panacea de los libertarios, ahora que están de moda, que esta idea es, el propio privado puede hacer su política pública. Lo que hace es, consigue donaciones, abre un liceo, hace su liceo como quiera, o una escuela, hace su propia política educativa allí, y el Estado le da el 83% del financiamiento a través de exoneraciones fiscales. A lo que voy con este cuadro es, parecería que tenemos como dos sistemas, ¿no? En el sistema, parecería no, tenemos dos sistemas, el sistema público y el sistema privado, y el sistema privado capta bastantes recursos del sector público. Es decir, uno puede decir, pero está bien, porque uno es libre de elegir la educación. Bueno, cuando pensamos el sistema, y lo pensamos desde el punto de vista social, esto genera un subóptimo. Es decir, hay personas que están dispuestas a pagar 2 veces, porque pagan sus impuestos para financiar el sector público, y además están dispuestas a comprar educación en el sector privado, ¿no? Y por otro lado quedan excluidos de esa posibilidad personas que capaz que quisieran ir y comprar en el mercado. Pero como sociedad, eso genera un subóptimo. Ahora les voy a mostrar por qué. Esto es, bueno, esto ya se sabe, esto es la contracara de la pobreza. ¿Quiénes son los que atienden su educación o compran la educación en el mercado? Bueno, el inverso de la pobreza, son los niños que están en hogares ricos, que son en educación primaria es el 30% de los hogares, del 20% más ricos pueden comprar educación en el mercado. En secundaria es 32%, y en terciaria, tengo algo que me tapa ahí, pero no sé, creo que es 13, de memoria, 12. Eso es el 20% de la población que logra, más rica, que logra comprar. Entonces la contracara de la pobreza, digamos. Esas personas se van del sistema educativo público, ¿no? O sea, no están ahí. Y son, por lo general, hogares muy relevantes, desde el punto de vista de la opinión pública y desde el punto de vista de la financiación del sistema. Y, de nuevo, la educación es un sistema, es un subsistema. O sea, acá hay un problema heterogéneo de desigualdad social. La escuela pública no puede resolver esto. Ahora, si se van, mucho menos. O sea, el proceso heterogéneo de socialización que puede generarse en los procesos de aprendizaje, mucho menos. Y desde el punto de vista financiero es tremendo, porque además lo estamos financiando. Estamos desviando recursos del sector público para financiar a esta población que puede pagar. Y eso genera tremendos problemas sociales. Yo traje un mapa porque me pareció lo más gráfico. Uno es esto, cómo se distribuye el mercado y dónde tiene consumidores. Y ese mapa que está arriba, que tiene los puntitos, son los liceos y las escuelas distribuidos geográficamente. ¿Dónde están? Y en la zona sur de Montevideo, en las capitales departamentales. Y lo que está abajo es el sistema público. Son las escuelas y liceos desparramadas por todo el territorio nacional. Entonces genera, el sector público es el verdadero proveedor de la educación. Los otros simplemente tienen una dinámica de mercado que funciona en hogares que pueden pagar. Y esto genera otro problema, que es este cuadro que está ahí, que voy a ver si lo puedo explicar, pero esto ya estuvieron hablando las compañeras de este cuadro implícitamente. Esto es, no en términos de plata, sino en términos de recursos, es la cantidad de matriculados por funcionario. Entonces está la comparación público y privada. Tenemos, en la educación pública hay en promedio 10 matriculados por maestra, en la privada 4. Funcionarios de gestión y servicio, en la pública 4 personas, 4 estudiantes, en la privada 6 estudiantes. Apoyo profesional. Digo, esto para un problema que voy a tratar después, que son los problemas de las inasistencias y eso.
este apoyo que creo que eras vos que nombrabas, bueno, la maestra sola no puede, necesita de apoyo. Bueno, en la escuela pública hay cada 497 matriculados un funcionario, y en la privada 78. Y no voy a agarrar el cuadro de segundo ciclo porque voy a pasar pila de rato, pero esto da cuenta también de los problemas de ineficiencia que tiene el sector privado. ¿Por qué? Primero, hay un ABC de la educación, o sea, cuando uno lee sociología de la educación, es condiciones materiales, resultados pedagógicos. Las personas que provienen de estos hogares no suelen tener problemas materiales. ¿Se entiende? Entonces, estamos invirtiendo como sociedad una cantidad de recursos en gente que ya tiene cosas solucionadas. Entonces, esto que está naturalizado parece de ciencia ficción. Es extraño que pase esto. Y habla de los problemas o sea, cuando se habla de los problemas presupuestales, sí, hay una cantidad de disputas ahí, pero acá también hay algo que está bastante naturalizado. Hay una cantidad de recursos que estamos desperdiciando como sociedad. Me parece que la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer para, por lo menos, intentar revertir esto? ¿No? Por lo menos eso es lo que a mí me inquieta. Yo no tengo la respuesta, no tengo ni idea. Lo que sí, o sea, veo los problemas que tiene la escuela y pienso, bueno, tiene lógica esto. Tiene una lógica microeconómica. Yo hablo con amigos que son economistas y ganan bien y mandan a sus hijos a la educación privada porque tienen una cantidad de argumentos para decirme que son súper coherentes. Pero ¿cómo podemos pensar la escuela y la educación para que esto no suceda? Me parece que ese es el desafío. Entonces, bueno, este es el indicador conocidísimo, que ya se habló bastante, que es la prioridad macroeconómica. Esto es una comparación internacional sobre los niveles de gasto. Estos son datos del Banco Mundial, son un promedio de los últimos 10 años. Bueno, sí, no son los últimos 10, pero de que hay datos del los últimos 20 años. ¿Por qué está bueno poner un promedio? Bueno, no es solamente gastar mucho, sino tratar de gastar sostenidamente en el tiempo un nivel suficiente que responda a los problemas educativos para solucionar estos problemas. Uruguay está muy por abajo todavía de los promedios regionales y de los promedios de los países que nos ponen como metas. De acá me adelanto una cosa, no sé si lo voy a decir ahora por si me olvido. Los países que nos ponen como meta, que son Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, son sistemas públicos. La matrícula, o sea, no le pasa a este problema que tenemos nosotros, esos países. Las sociedades están integradas donde la educación primaria y media es mayoritariamente pública, casi no existe la educación privada. Recién en el nivel terciario y de nivel medio, a final del nivel medio, aparecen matriculaciones con algún número estadísticamente relevante. Digo porque esto, uno puede decir, es una locura. Bueno, estos países que nos ponen como modelo tienen esa concepción Y después tiene otro problema. Cuando uno ve y rastrea la historia de los presupuestos, suelen ser muy sostenidos en el tiempo. Y eso también habla de estos sistemas educativos. O sea, pueden tener recursos sostenidos en el tiempo y generar políticas educativas que son de muy largo plazo. O sea, uno piensa, la compañera hoy que está en un cargo de gobierno importante, va a estar 5 años, pero las políticas que se apliquen en este gobierno van a marcar generaciones. Los que están entrando ahora van a terminar, o deseamos que terminen, cuando termine la educación terciaria. Entonces, lo que está pasando ahora son políticas de muy largo plazo. Y eso no le pasa a Uruguay. Nada de esto le pasa a Uruguay. Este gráfico es la historia del PBI per cápita, del gasto en educación sobre el PBI, o sea, de la prioridad macro a lo largo de la historia, y lo que se ve es un camino sinuoso, ¿no? Un camino de subidas, bajadas, que sí tiene tendencias, que son importantes. Por ejemplo, se habló en el 2005, es esa subida ahí, ese pico, que hay un aumento del 1% del PBI, o sea, pasa de 2 a 3. Es muy relevante. Ahí pasaron muchísimas cosas. No sé, a nivel terciario, toda la descentralización de la Universidad del Interior que implicó cambiar la matriculación, o sea, invertir. Hasta ese momento, la mayoría de la gente que ingresaba a la universidad eran hijos de universitarios. Este cambio implicó, 10 o 15 años después, un cambio en esa tendencia, lo cual es súper relevante. Gente que antes tenía que venir a Montevideo, lo cual implica una cantidad de plata, ahora puede hacer una carrera universitaria donde vive, o relativamente cercano a donde vive. Ese caso, ustedes deben tener una cantidad de anécdotas relacionadas a lo que pasó en este periodo, de cambios muy relevantes a lo que hace a las condiciones
que por lo menos van en esta tendencia, o intentan ir en esta tendencia, de pensar el sistema público mejor de lo que es y lograr que todas las personas estén acá. Esto lo había traído, es un gráfico de la situación actual. Me saca un poco del hilo, pero si quieren les cuento. Lo presentamos bastante las cosas sindicales para que se organice la agenda. Lo que está pasando ahora este año es se va a votar una ley de presupuesto, tiene que entrar al Parlamento el 30 de agosto, va a tener una discusión parlamentaria, ese día, el 30 de agosto, y va a terminar, con suerte en diciembre, y va a determinar por lo menos una ruta o un camino de cómo van a ser el presupuesto para llegar a este famoso, ahí vamos a saber cómo es el camino, por lo menos. Luego, vienen las rendiciones de cuentas, ¿no? Cada año hay una rendición de cuentas, y en cada rendición de cuentas, por lo general, también es posible aumentar el presupuesto, menos la última rendición de cuentas, que es el previo al año electoral, donde no se puede incrementar el presupuesto. ¿Por qué lo traigo esto también? Porque a la que hace las discusiones, me parece, que tiendo a pensar que nos da como cierta miopía, yo no sé, es una sensación, es que las reformas educativas, sobre todo post-dictadura, empezaron a ser mucho más relevantes en estas discusiones, sobre todo de rendiciones de cuenta, que en discusiones propias de los sistemas educativos. O sea, la última es en una LUC. En una LUC tuvimos tal vez la reforma educativa más grande desde la reforma de Sanguinetti. Pero está la reforma de Rama, que fue una rendición de cuentas. Es decir, en las rendiciones de cuentas y las leyes de presupuesto se juega todo este camino sinuoso o no. Entonces, es relevante desde el punto de vista político. Y después, nada, yo estuve como tratando de ver como cosas más de primaria, porque se habla bastante de esto de la transición demográfica, ¿no? El gobierno pasado decía, pero en primaria no hay que invertir mucho más, porque con esto de la transición demográfica, bueno, cuando se mira ese indicador sintético de la prioridad macro, obviamente es simplemente un indicador, ¿no? Entonces, el indicador me permite, por ejemplo, comparar que en Uruguay se invierte 3,2 y en Finlandia no sé cuánto, pero no tengo ni idea si eso es bueno, no sé. Ahora, cuando ya entramos a desmenuzar y ver, bueno, Finlandia hizo una transición demográfica también, pero ya tenía niveles de inversiones muy altos en periodos históricos muy relevantes. En Uruguay hay miles de carencias. A mí se me ocurrieron algunas de primaria. Unas son esto de que, bueno, antes teníamos un presupuesto en la década del 90, por ahí, 80, cuando empezó el proceso de transición demográfica, un poquito después se hizo relevante, teníamos con un presupuesto dado de primero a sexto, ¿no? Luego ahí se universalizó a las salas de 5. Es decir, el proceso demográfico va generando la posibilidad de que con más o menos el mismo presupuesto uno pueda ir universalizando para atrás. Es como una suerte que tenemos. Pero estamos lejos todavía. Estamos lejos. O sea, las salas de 3 todavía no se universalizaron. Y ahí pila de cosas para trabajar. Y la otra es una noticia que estuvo el año pasado en el tapete, que es el tema de la inasistencia. O sea, uno puede tener universalizado la cobertura, pero como decía, si la gente falta, se estás perdiendo una cantidad. Y bueno, las faltas es alarmante. Y bueno, y ni que hablar de los problemas de edilicio y de infraestructura. Eso también requerirían, esos son inversiones de stock, ¿no? O sea, si uno quiere cambiar la infraestructura, puede gastar 1 año, 2 o 3, pero luego no va a estar todo el tiempo gastando en infraestructura. O sea, no sería una cosa tan pesada desde el punto de vista presupuestal. No sé si se entiende. Porque después lo que viene ahora es esto. La educación en economía se llama que es intensiva en trabajo. O sea, el 90% del gasto educativo se va a salarios. Entonces, en realidad, cuando uno ve estos vaivenes, estas subidas y bajadas, lo que está viendo es el salario de usted, básicamente, y cargos. O sea, precio y cantidad. Entonces, esas subidas y esas bajadas habla de sus cuerpos. Habla de su relación con sus condiciones materiales. Que también son súper relevantes. O sea, uno puede decir, bueno, que la maestra sí tiene un trabajo estable. Bueno, sí, pero si pasa mucho tiempo sin ganar lo suficiente, no es algo que esté, o no es tentador o motivador para la tarea. Entonces, bueno, por eso también es importante esto de mirar la prioridad macroeconómica.
Y esto hace, bueno, no sé si ven algo de lo que están allá. Esto también me hace pensar cosas relacionadas a cómo es la oferta educativa hoy y cómo son sus condiciones de trabajo. La grafiquita que está arriba es una distribución de las horas trabajadas semanales. ¿No? Esto lo hice con la encuesta continua de hogares. Y vieron que tiene 3 modas. ¿No? Viene la distribución planchada, 20 horas, 30 horas, 40 horas. Eso está relacionado con la propuesta pedagógica, ¿no? Hay personas que acumulan 20 horas en una escuela común, la otra debe ser de tiempo extendido, digo yo, y la otra de tiempo completo. Y esa es la distribución que la educación en Uruguay tiene, yo por lo menos que trabajo en educación, con la gente de educación media, tiene un problema que es, la gente en educación media no tiene esta forma la distribución, ¿no? Es una distribución creciente, que acumula mucho, en el entorno de las 35, 36 horas, y luego ahí está todo el mundo, porque ellos pueden tomar horas. Eso no es algo deseable, ¿no? O sea, acá tienen ustedes ciertas estabilidades relacionadas al trabajo que son importantes, que no tiene secundaria. O sea, en secundaria la gente acumula 40 horas de aula, eso no está bien desde el punto de vista pedagógico. O sea, no puede ser que un docente tiene que conocer alrededor de 350 alumnos. Eso pedagógicamente no está bien. O sea, esa persona debería trabajar menos horas. ¿A ustedes les pasa esto que está relacionado a la propuesta pedagógica? Entonces ahí no sé si no habría que pensar, también para disputar este sentido común de lo bueno que es la educación privada, propuestas pedagógicas que estén más relacionadas con la realidad de la demanda. O sea, la escuela común yo creo, yo mando a mis hijos a la escuela común y estoy recontento. Pero yo tengo un estilo de vida que debe ser la minoría de la población. La mayoría de la gente no puede hacer. La escuela común es un problema. Entonces, hay una relación acá entre el trabajo y la propuesta pedagógica que estaría bueno revisar. Y de hecho, a ustedes les pasa algo, porque la educación tiene, además de los problemas de que acumulan muchas horas, sobre todo en educación media, tiene el problema del multiempleo. En secundaria el multiempleo es tremendo. El multiempleo es trabajar con 2 patrones, o sea, es acumular muchísimo. Se está acabando la batería de la compu. El multiempleo para ustedes es importante, pero no opta la mayoría de la gente por el multiempleo. El 25% de la gente trabaja en más de un lado. ¿Esto qué quiere decir? Que están relativamente contentos y además no pueden seguramente físicamente trabajar más de lo que trabajan, ¿no? Pero eso les hace, tienen salarios, capaz que en el valor hora, bastante acordes, pero si ustedes ven la distribución del ingreso, obviamente, estos son los deciles, esto es la población partida en 10 pedacitos, del que gana menos, de la que gana más, y ustedes, la mayoría, están entre el decil 5 y el 9. En secundaria pasa que están más bien un poquito más abajo, o sea, más cerca del 10, la mayoría. Es decir, la población es, ustedes, no es que ganen mal, pero, no sé, ahí el salario, y yo no creo que sea un problema de valor hora, posiblemente, pensando las propuestas pedagógicas distinto, pensando otro tipo de oferta educativa, mejorarían el salario, posiblemente, y mejoraríamos este problema de disputa privado-público. No sé, esas son ideas que se me ocurren. Lo de abajo es la distribución del ingreso. Esto está en miles de pesos. O sea, como ustedes ven, la media está en el entorno de los 40.000. O sea, se distribuyen más o menos en ese entorno. ¿Tá? Y no sé cuánto tiempo voy, tampoco quiero atomizar. Ahí tengo algunas características sociodemográficas que también hacen a ustedes como población. Esto yo no lo dije, pero también acá, esto esconde un problema. Esto. Ustedes trabajan 20 horas semanales, pero en realidad trabajan 30, estadísticamente, ¿no? Si yo veo la encuesta de hogares le pregunta, ¿a usted cuántas horas semanales trabaja? 20. Si lleva trabajo a su casa, sí. Eso no le ocurre a al resto de los trabajadores de la sociedad, no le ocurre esto. Y en promedio trabajan 10 horas más. ¿Tá? Por eso también capaz que está bueno, las propuestas pedagógicas que pueden contemplar esto, ¿no? Capaz que ese trabajo no hay que hacerlo en la casa. Capaz que ese trabajo es parte del trabajo
no en el aula, que tienen que hacer ustedes, pero tal, eso también son, yo no soy maestro, así que no tengo ni idea. Y algunas características sociodemográficas. Una es que son jóvenes. La población es estadísticamente joven. El 75% de las maestras tienen menos de 50 años. Bueno, y casi el 50% tiene menos de 40 años. Son mujeres, el 80% está después más adelante, son mujeres, son maestras. Así que cuando se autodigan maestros, está mal, estadísticamente por lo menos. La otra es que, bueno, al ser una población joven, son maestras con hijos a cargo. El 59% de las maestras tienen al menos un menor de 18 años a cargo. Y bueno, esto sabemos también por estadísticas, que las mujeres, en la reproducción de la vida, la tarea recae sobre las mujeres, pero cuando hay niños a cargo se triplica en relación a los varones. Entonces, acá también, eso también hace contexto, o sea, trabajan 20 horas, más 10 horas, más todo esto. Ya lo dije, y bueno, para resumir, no sé, a mí se me ocurrió que hay como 3 globos. Uno es, ¿cuáles son las características de la demanda? ¿Por qué las personas optan por demandar al sector privado? Bueno, ¿qué demanda? O sea, ¿con quién se queda la educación pública también, no? Hablaron bastante de la línea de pobreza y eso. Eso también hace características específicas de la demanda, pero también a pensar cómo podemos ir tratando nosotros. Y acá están los problemas de la primera infancia, de la asistencia y los problemas de infraestructura, me parece como temas que se arrastran desde hace muchos años. Después está en el otro globo esto de la discusión de lo público y lo gratuito y lo privado. No lo dije, quedó trunco esto, pero lo público es más eficiente también, desde el punto de vista económico es más eficiente. Digo, yo sé que esto no importa desde el punto de vista pedagógico, pero el sector público tiene mejores resultados que el privado. A pesar de todo esto, cuando uno controla, no sé, siempre que digo esto los sindicatos me pegan, pero me voy a atajar acá. Cuando uno agarra las estadísticas que hay sobre las mediciones de la calidad de la educación, como pueden ser las pruebas PISA o las pruebas estandarizadas de primaria, claro, las de público dan peor que las de privado, pero ahí está metido, atravesado en los problemas materiales. Cuando uno controla eso y agarra poblaciones iguales, en primaria da un poco mejor que la pública que la privada, y en secundaria da medio igual. Pero los otros gastan mucho más. ¿Se entiende? Son muy ineficientes. Entonces, como sociedad debemos, como ese globo, prestarle atención. Y además porque hay recursos ahí. Y bueno, después las condiciones de trabajo, como dije, o sea, el presupuesto determina eso. Porque la masa salarial es el 90-80% de lo que se gasta. Entonces, los problemas presupuestales tienen mucho que ver con esto, y acá me parece que el desafío es pensar los problemas presupuestales con esto que, no sé, que por lo menos, no sé si son inquietudes mías, no tengo ni idea, pero salió a la mesa esto de la escuela común, no sé, bueno. A mí me parece que estaría bueno como que se piense ese combo. Nada, por ahí. No me metí con nada del financiamiento, porque me parece que era aburridísimo, pero es la parte como impositiva, porque hay señales, yo veo señales contradictorias en el gobierno. Ay, no se puede tocar ese tema, no, no se puede tocar los tributos, no sé, ahí no hay, la presión tributaria es muy... yo no me metí con nada de eso, pero a mí me genera cierta sospecha, por lo menos esos comunicados del MEF. Bueno, por esto. Y pasate para acá si te ven de la pantalla. Queremos agradecer a todos los expositores por la claridad de su exposición y los conceptos que nos han brindado, y ahora tenemos algunas preguntas. Recordamos que también a través del chat pueden seguir enviándolas. Bueno, muy bien. Así como de metida. No, por favor. Yo la silla, no importa. Solo me pongo acá por... No, bueno,
ya no, agradecerles también, pero acabamos de terminar el trabajo. Acabamos, ¿sí? Ahora se asoma el portero y se acuerda del charla. Estamos con las directoras. Todo bien. Creo que los aportes son múltiples. Acabamos de terminar la mesa permanente de hacer la síntesis y bueno, cuando ustedes se acerquen a ese documento van a ver que en realidad nosotros en la última ordinaria trabajamos temas de convivencia, trabajamos temas de salud laboral, trabajamos temas profundamente lo que tiene que ver con la educación plural, con la perspectiva de género. Y agarro esto que decía Gaby hace un rato, de que cuando hablamos con las maestras y maestros, o maestras, vamos a generalizar por ahí, lo último que cuentan con respecto al presupuesto tiene que ver con el salario, porque en realidad, y esto no quiere decir que la maestra no se queja de su salario. Cuando la maestra piensa transversalmente en las problemáticas que afectan directamente a la escuela, habla de cosas que tienen que ver con lo presupuestario. Entonces, nosotros por eso queríamos encarar como este tema de qué influencia tiene, ya que estamos en estos momentos en los que acabamos de vivir 4 años de persecución de una supuesta mejora educativa que recayó totalmente sobre las maestras y sobre los colectivos docentes y sobre los centros educativos. Entonces estamos con más alertazgo de esa situación de que supuestamente había que mejorar y se mejoró gastando millones y millones de dólares en propaganda de una transformación educativa que, bueno, no sé, que alguien nos cuente para qué sirvió, si no fue para la sobrecarga de las compañeras en los centros educativos. Eso es lo que nosotros, las compañeras, nos dicen, los compañeros docentes y los colectivos nos dicen a través de las actas. Ustedes pueden leerlas y si es algo que se reitera de una punta hacia la otra, es eso. Entonces, ahí hubo una mala distribución presupuestal, claramente, porque yo supongo que ahí deben haber gastado plata. Y creo que tuvimos un dato importantísimo con respecto a lo que se gastó allí y sobre la violencia que se generaba en las compañeras y los compañeros y los colectivos, ¿no? Que también está ahí en la síntesis. Cuando hablamos de educación plural aparece, cuando hablamos de convivencia aparece, cuando hablamos de la violencia en las instituciones educativas, cuando hablamos de por qué no logramos mejorar la educación como nos gustaría que pudiéramos hacer. Y ahí encontramos un montón de opciones que por lo general en las instituciones educativas se traducen en presiones a los colectivos, ¿no? ¿Qué hizo maestra usted para atender a la diversidad? ¿No? Y uno mira para el costado y dice, pero lo que pasa es que no me entra, lo dejan con la silla de ruedas por la puerta, o lo que pasa es que viste que el piso está así, y eso es presupuesto, ¿no? ¿Qué hizo usted? Entonces, hay un montón de cuestiones que terminan señalando a las maestras y a los colectivos que en realidad tienen que ver con una falencia que el sistema no está dando. Ahora, ha sido mucho más fácil, esto como decías vos, Martín, es algo histórico, porque no podemos... Sí se agudizó en los últimos años, se agudizó a la máxima potencia, porque realmente se ejerció violencia explícita. Tanto así que hasta tuvimos compañeras sancionadas, ¿no? O sea, por cuestiones. Se saca la responsabilidad, se deja de mirar a quien realmente tiene la responsabilidad y se culpabiliza a quién. A los docentes, a los colectivos, que eso obviamente sobrecae sobre las infancias de nuestro país. ¿Y a qué va todo este rodeo? Que yo las entiendo desde los lugares en los que están, pero seguimos pateando la pelota para adelante, ¿no? Y bueno, no sabemos de dónde ajustar, y llegar al 6+1 en el primer año de gobierno es difícil, y ya lo escuchamos un montón, y 15 años atrás también lo escuchamos también, y me quedo como con esta cuestión de que ojalá llegue el día en que no escuchemos que el piso va a ser 6+1 y que realmente pongamos en miras a esta inversión que tiene que ver con lo educativo, que saque el foco de la mochila a los colectivos docentes
y que realmente se enfoque en cómo mejorarían las posibilidades de la escuela con respecto a la inclusión si los recursos fueran los que se necesitan, ¿no? ¿Cómo se mejorarían las intervenciones con respecto a la convivencia y a la violencia en los centros educativos si los recursos humanos estuvieran destinados? ¿Cuántos problemas, y eso lo leemos en las actas permanentemente, cuántos problemas se hubieran evitado si hubiera habido una persona que abría la puerta a esa madre enojada, y hubiera habido un espacio para recibir a esa madre, y hubiera habido algún docente que se hubiera podido quedar con nuestros grupos mientras teníamos que resolver un conflicto? Y no es gran cosa. Era una docente que ayuda a directoras supercargadas de trabajo, ¿no? Entonces, si sabe la directora, la secretaria, y al mismo tiempo ataja al padre, y al mismo tiempo, entonces, como que en realidad todas las problemáticas que tanto nos preocupan, y bueno, capaz que no es qué hiciste, Pedro, para que traer a este Botija, que ya no vino más este último mes, sino cómo garantizamos desde el punto de vista presupuestal en esto, y bueno, y ojalá, ni que hablar que estamos desde este lugar planteando todos los reclamos que tienen las compañeras y los compañeros en los centros educativos, y los invitamos a leer la síntesis, además de lo que fue el trabajo del último ordinario, pero la síntesis nacional deja esto mucho más claro. Y bueno, nuestro deseo, creo que es la voz de las compañeras y los compañeros de las instituciones educativas, es que deje de focalizarse en donde no hay que hacerlo, y quizás cuando los presupuestos estén dados, las condiciones educativas puedan llegar a empezar a modificarse. Eso. Ahora sí, y obviamente que si quieren hacer alguna pregunta, no sé, alguien quiere. Como vos Bueno, quieras, pero vamos a darle la oportunidad entonces a las compañeras presentes, compañeras que están aquí, si alguna tiene alguna cuestión para plantear, alguna pregunta. Vení, no. Sí. Hay compañeros del interior que están mirando. Bueno, dale. Sin miedo al micrófono, no muerde. ¿Qué necesidad? Y así quedan en este lugar. Se puso tibio. Sí, horriblemente. Bueno, buenas tardes. Gracias por tanta información que ahora hay que procesar. No entiendo nada de economía, siempre me peleé mucho con la economía. Y nada, y para mí es todo un desafío tratar de pensar el presupuesto educativo, que considero que es un gasto y no una inversión. El país que gasta en educación es porque entiende necesario que desde ahí parte la mejora de todo lo demás. Me quedaron algunas cosas como preocupación, Gabriela, de lo que planteabas de esto de la universalización de nivel 3, articular de pronto con otros formatos educativos, se me vino a la cabeza con CAIF, por ejemplo, y pensar en esto de la extensión del tiempo pedagógico, que está claro y no es novedad, en esto de que el mundo laboral obliga a que necesitemos más de 4 horas de clase. Y ahí también esto de articular de pronto con los clubes de niños. Trabajamos en territorio con los clubes de niños, trabajamos con el CAIF, es una coordinación espectacular, pero a mí me resulta peligroso pensar esto dentro de la perspectiva de un análisis presupuestal, porque ahí es donde nuevamente corremos el riesgo de seguir destinando fondos públicos a lo privado. Entonces me resulta peligroso pensar esto como una salida al problema. Vamos a seguir desvistiendo al santo público para vestir al santo privado, diciendo que, bueno, logramos universalizar la educación en nivel 3 y logramos extender el tiempo pedagógico para que las familias trabajen. Entonces, a mí, en lo personal, y en esto no hablo ni a título de FUM, ni de ATD, si bien integro los dos ámbitos, hablo a título de directora de escuela pública, de maestra.
me generó un poco de ruido. Me encantaría en algún momento poder profundizar en esto que se está pensando. La extensión del tiempo pedagógico. La extensión del tiempo pedagógico, por la vía de los hechos, en la mayor parte de las escuelas de tiempo completo no funciona como debería funcionar, como una extensión del tiempo pedagógico que realmente acerque una propuesta educativa a los niños y niñas. Está funcionando más como un sistema de guardería. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No hay recursos humanos y no hay propuesta educativa. No me gusta mucho usar la palabra calidad en esta propuesta educativa, pero no hay propuesta educativa atractiva para hacerle llegar a los chiquilines de tiempo completo. ¿Por qué? Porque acá es donde me empiezo a hacer muchas preguntas y disculpen si es un poco desordenada mi intervención. ¿Por qué seguir pagándole a institutos privados para que nos den inglés de manera remota? Cuando tenemos en el Uruguay un montón de gurises que han, de familias trabajadoras que han invertido en pagarle a sus hijos formación en inglés y que tienen estudios avanzados en inglés y que seguramente sería una buena oferta laboral, que su primera inserción en el mercado fuera, por ejemplo, postularse para dar clases de inglés en escuelas públicas. ¿Por qué seguir pagándole a institutos privados extranjeros el inglés por videoconferencia? ¿Por qué seguir pagando empresas terciarizadas de alimentación con costos elevadísimos? Y por otro lado, la contrapartida de los pocos que sostenemos comedores tradicionales con un trabajo excesivo y todo el tiempo en riesgo, todo el tiempo en alerta roja, y no pifiarle nada porque ahí respondes con tu sueldo. Infraestructura. ¿Qué manera de perderse dinero? ¿Por qué terciarizar empresas sanitarias, por ejemplo? ¿Por qué no puedes tener primarias, sus propias cuadrillas, pero no una, como tiene en el caso de electricistas, en el caso de carpintería? ¿Por qué no tener más cantidad de cuadrillas que dependan del Estado y que estén para responder? ¿Por qué tener personal no docente, compañeros auxiliares de servicio de empresas contratadas que además violan todas las leyes laborales habidas y por haber? La fuga de dinero que se está yendo ahí, sin entender nada de economía, me parece que es mucha. Entonces, honestamente, creo que hay de dónde obtener dineros. A lo mejor no llegamos nunca al 6+1 en este quinquenio retocando estas cosas. Lo que pasa es que hay que empezar a tocar bolsillos duros, que están desde hace años casados con el Estado. Hay que empezar a tocar bolsillos duros. Y es ahí donde no se le quiere poner el cascabel al gato. Entonces, me queda un poco esa sensación de que seguimos apostando a mejorar, pero sin ir a la raíz del asunto. Gracias. Buenas noches. Todos dicen buenas tardes, creo que mirando la hora, pues estamos afuera de... Dos opiniones breves sobre lo que se está hablando y 3 preguntas. Las preguntas son obviamente para miembros de la mesa, supongo que se mirarán entre sí y dirán quién puede contestar mejor qué. Es interesante entrar en la polémica sobre el tema gasto, inversión, recursos destinados a garantizar derechos. A mí me gusta evitarme lo más posible toda la terminología que implique vincular la educación con variables económicas y sobre todo mercantiles, porque me peleé gran parte de mi carrera con la visión mercantil de la educación, entonces me odio que digan la oferta educativa y me cae mal, capaz que estoy equivocado, pero me cae mal. No voy a darle, solo voy a mencionar que me parece una polémica interesante. Atado a esto, me parece que hay una cuestión bien interesante que nosotros tenemos que ubicar, que es que el movimiento sindical, acá Ale me podrá secundar, está dando una batalla que está instalada desde hace algunos años en algunos sindicatos, pero ahora empieza
adquirir carácter más general, más global, que es la batalla por la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. ¿Por qué incorporo este elemento? Porque hablamos mucho de que las escuelas tienen que tener más horas porque los padres trabajan más tiempo. Yo creo que las madres, sobre todo las madres que son las que están más vinculadas al tiempo de cuidados. Creo que acá hay que profundizar en esta batalla para que las familias tengan más tiempo de crianza con sus hijas y sus hijos, sobre todo porque la teoría dice eso. Dice que, sobre todo en los primeros años de vida, la socialización primaria es primordial. Entonces me parece que esa es una batalla mucho más profunda que arrancarle unos mangos más al patrón, que está bien, y hay que hacer todo lo que se puede. Pero aparte de eso, me parece central poder entender que si dispongo de más tiempo para convivir con la gurisa, con el gurí, y de participar de determinadas instancias de su vida, muchos de los problemas que después tenemos se pueden ir subsanando en la convivencia, porque las primeras formas de convivencia son en el ámbito de lo doméstico. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión, lo planteó Martín, está planteado en el sindicato, está planteado en la ATD, lo del reconocimiento pago de todo el trabajo que se realiza. Creo que es una batalla central que toca con esto. Es decir, por lo menos que se reconozca económicamente un trabajo que sostiene muchas cosas. Es decir, la escuela pública uruguaya no podría funcionar si las maestras no planificaran, prepararan materiales, estudiaran en profundidad los temas con los que van a trabajar, etc. Entonces me parece que ahí hay un conjunto de conceptos que nosotros tenemos que incorporar. El segundo comentario que quería aportar en la charla de hoy tiene que ver con esto que decía Vir, de cómo le seguimos pagando a empresas privadas, esto del inglés remoto, que aparte es de escasísimo impacto educativo. Hace unos años estudiando otro tema, descubrimos que el British Council, que en un momento acá en Uruguay era el que tenía más cantidad de docentes dando clases de inglés remoto, es una de las organizaciones que financia la contrarrevolución en Cuba. Y acá podemos discutir o no lo vamos a hacer Cuba, pero lo que sí está mal es que haya alguien que pone plata para destruir a otro. Este es uno de los casos. Estamos hablando de un tema jodido, ¿no? Es decir, el Estado uruguayo le pone una organización que financia la contrarrevolución en un país que decidió vivir como decidió vivir. Estoy dispuesto a dar la discusión sobre el proyecto cubano, no es el tema, pero sí a lo que voy es que es importante a veces también seguir la ruta del dinero de para dónde va la plata que yo estoy poniendo. Las tres preguntas. Me interesaría saber el paquete de acciones de gobierno para proteger las infancias. Me parece que no solo se puede mirar la variable escuela, educación, media, etcétera, parece que tiene que haber un paquete y estaría bueno poder tener. Después me preocupa una cuestión que quizás es solo un tema mediático y uno como ve mucho curso impacto en los medios, capaz que pero surgió esto de la cantidad de medidas que fueron cambiando de número, primero eran una, ahora son 63, por lo que dicen los medios. Las 63 medidas del gobierno, el 6+1 no está dentro de esa priorización. ¿Es porque ya se da por sobreentendido que, como está en el programa del Frente Amplio, ya está? ¿O es porque se perdió por el camino? Es una pregunta. Y me falta la tercera. De la misma manera que dentro de las 63 prioridades aparecen los 2.000 policías para el área de seguridad, ¿tenemos algún número de alguna medida concreta, puntual, vinculada a la educación, de destinar cierto impacto de cantidad de cargos para generar soluciones? Por ejemplo, con esto de los grupos superpoblados. Las dos opiniones y tres preguntas. Muy bien. ¿Alguien que esté dispuesto? Pedro, capaz que respondo eso porque me tengo que ir, me toca sistema de cuidado también. Yo soy madre. Y respondo alguna, por lo menos antes de irme, si no parece que me estoy yendo corriendo. Pero el sistema de cuidado nos toca a las mujeres, como señala la cosa de este economista, y a mí también. Voy a tomar algunas de las cosas que dijéramos para dar alguna respuesta. Todo está en revisión. ¿Sí?
todo está en revisión significa que muchas de las cosas que se plantearon probablemente se revisen. Algunas de las cosas que se plantearon no son decisiones que toma primaria, entonces no las podemos tocar. Quiero decir, algunas de las cosas que ustedes plantearon son decisiones que toman otros organismos y que afectan a primaria, y digamos, no podemos tocar eso. En relación a esto último que planteaba Esteban, en particular en esto de los cargos, puedo adelantar con muchísima firmeza es que vamos a hacer todo lo que sea necesario para reducir. El adolescente cada vez es mayor, es más grande. Entonces, ¿qué es lo? No escuchamos. No se escucha. No se escucha. Están muteados. Ahí. ¿Ahora sí? Me habían silenciado, quiero que sepan. Ahora sí se escucha, ahora sí. Perdón, Censura. esta parte es censurada. Yo soy una maestra también, quiero que... bueno, no sé qué se escuchó y qué no, estaba tratando de recuperar algunas de las cosas que dijeron, sobre todo porque me tengo que ir, ya le había avisado a Cecilia, me toca sistema de cuidados también. Nada, estaba para retomar las dos cosas que dije. La primera en relación a que todo está en revisión y que hay decisiones que se toman de contrataciones que no las que se toman en primaria y que por lo tanto no podemos cambiar. Y por otro lado estaba tomando esto último sobre los grupos, sobre los cargos. En realidad, te voy a poner el ejemplo de los cargos de policía y lo que estaba comentando en ese momento era, digamos, nuestra firme intención en trabajar para que el año que viene no suceda lo que sucedió este año en relación a la cantidad de grupos numerosos que hay. Me parece un contrasentido porque si están haciendo 31.000 niños en Uruguay por corte demográfica, deberíamos tener menos gurises y con la misma cantidad de maestros deberíamos tener menos gurises por grupo. Pero no voy a explicar en este contexto con todas personas que saben digamos que la causa de este problema tiene que ver con una inscripción digital que tuvo muchas fallas. Entonces ya estamos trabajando en un nuevo protocolo porque la primera inscripción es en octubre. Entonces quería dejar eso dicho antes de irme porque me parece importante ponerlo acá y que quede grabado, que estamos trabajando en ese sentido para que no se repita lo que pasó el año pasado. Y poder corregir lo que sí se generó, porque lo que es difícil ahora es decirle a estos niños que están en una escuela numerosa, con grupos numerosos, el año que viene te tenés que ir a otra porque acá está lleno, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que resolver el problema que nos dejaron y mirar para adelante para que no se repita el mismo problema. En eso estamos, era eso nomás. Perdón, y con respecto a la repetición, ese datito nomás. Antes de que se vaya. Pero cómo no, es un placer. Ese datito realmente nomás, es preocupante. tengo duda Una consulta, porque sabés que uno llega a la conclusión de que se priorizaron números por grupo que las repeticiones. Uno tuvo que mirar, ¿me escuchan? Sí. Uno tuvo que mirar con cuántos niños se iba a quedar en segundo y en cuarto y mirar la repetición. Fue terrible lo que tuvimos, las decisiones que tuvimos que tomar. Y así todos nos quedaron grupos de segundo y cuarto explotados. Lo tengo claro el otro día cuando se presentaron los datos del monitor, en donde ya está impactado la aplicación del REDE, que es esto que vos decís de la repetición y la no repetición. Se ve claramente lo que estás diciendo. Lo que puedo adelantar en este sentido, que ya lo he adelantado cuando se presentaron los espacios de análisis, es que se empezó una revisión de todos los documentos que tienen relación con la transformación. De esos documentos hay algunas cosas que vamos a revisar acá en primaria porque nos competen solamente al subsistema de inicial y primaria, y hay otros documentos que se van a revisar en la órbita de CONICET
en la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas que dirige Antonio Romano y que ya ya presentó alguna hoja de ruta en relación a esto. El REDE es uno de los documentos que se va a revisar allá porque sabemos que impacta más allá que de la educación inicial y primaria. Pero no tengo una respuesta para darte de si se va a hacer esto o no se va a hacer lo otro. Lo que sí te adelanto es que se están revisando todos estos documentos, ¿sí? Muchas gracias. Gabriel. Bueno, había 3 preguntas, yo tendría para contestar 2. Paquete de acciones del gobierno para proteger las infancias. Para proteger las infancias, las adolescencias y desde el embarazo, estamos trabajando en un plan estratégico dentro de la Función de Políticas Públicas, donde intervienen otros ministerios e instituciones. El paquete de acción va a tener que ver con salud, con vivienda, trabajo, INAO, panel. Con esas acciones de cada una de esas instituciones y ministerios, su aporte, y bueno, parte que viene, empieza el diseño de qué cada cual. Y eso va a tener, ahí hay una discusión de cómo se conforma el pueblo. No, porque va para vos también. Hay una gran discusión de cómo se financia eso, porque el presupuesto, no vamos a entrar en la parte aburrida, el presupuesto se arma en función de tanto, digo muy groseramente, tanto para cada ministerio, tanto para cada institución, tanto para cada ente. Pero esto es un plan integral donde estamos en el punto. Vos vas a sacar un pedacito de tu presupuesto, vosotros, y con eso financiamos el plan que se haga, o se financia el plan en sí desde más desde lo institucional como proyecto. Es una discusión súper interesante y bueno, estamos dando en algunos espacios como para pensarlo, los pros y los contras, y si nos da el tiempo también, porque eso tiene que dar el tiempo para que en agosto se pueda ingresar y se pueda empezar a discutir y después votar. Y con respecto a las prioridades, si el 6 más 1 está dentro de las, ¿por qué no están dentro de las 63 medidas? Bueno, yo pienso que es por lo que dice el programa del FAP, que es a finalizar el PIB y estas 63 medidas son para ahora. No sé si te queda, si era lo que querías escuchar, pero es eso lo que es la realidad. No sé, yo no tengo nada para decir. Muy bien, sabemos que un tema tan importante como presupuesto genera esta y muchísimas otras preguntas, no se agota aquí el tema. Queremos agradecer a todos los expositores por su claridad, por su buena disposición de estar aquí. Les decimos que las puertas de la TV siempre están abiertas porque nos enriquecen con sus aportes. A todos los compañeras que están aquí presentes, los que están del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias. Los invitamos a seguir pensando juntos esta educación uruguaya pública que tanto amamos y que queremos que cada día sea mejor. Y bueno, los invitamos a que estén atentos al próximo conversatorio, que lo puedan difundir. Recordamos que también va a quedar grabado para que lo puedan compartir con sus colectivos y lo podamos socializar. Y bueno, los esperamos a todas y todos a la próxima oportunidad con otro tema así tan importante y tan participativo para todos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, nos vemos. ¿Abandonaste?